Estoy en calle Santa María. ¿Cuántas veces han pasado por aquí y cuántas veces se han quedado embriagados por la belleza de esta calle, de la catedral y de la puerta del Sagrario que tenemos justo al lado? Pero seguro, o quizá, no han reparado en el antiguo hospital de Santo Tomás, una fachada, un hospital fundado en el siglo XVI que mezcla elementos arquitectónicos, belleza, historia, de siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Es una belleza que hoy hemos querido conocer en más profundidad de la mano de la Plataforma Ciudadana de Defensa del Patrimonio Malacitano, de Torrevigía. Ellos nos van a ayudar a hacer un repaso no solamente histórico, sino también por el presente y por el futuro de este emblemático edificio malagueño. Nasser Rodríguez, eres historiador del arte y nadie mejor que tú nos puede explicar un poco, para los que pues seguramente hemos pasado multitud de veces por esta calle y no hemos reparado en la belleza del antiguo hospital de Santo Tomás, eclipsados lo más posible por la inmensa puerta del Sagrario que está justo enfrente. Pues seguro que tú nos puedes explicar un poco cuál es la historia de este edificio tan emblemático de Málaga. Exacto, como tú has dicho, bien has dicho, esto es un auténtico desconocido para los malagueños porque tenemos frente a nosotros el último resto de lo que iba a ser la catedral en estilo gótico, que era el estilo moderno. Ellos diferenciaban en aquellos años nacientes del Renacimiento entre el Renacimiento, que era realmente el estilo antiguo, porque imitaba el arte romano, y el moderno, que era el gótico, era el de su época. Realmente. Ellos tenían esa inversión de estilos que nosotros, ahora nosotros vemos el Renacimiento como más moderno que el gótico, pero para ellos era lo contrario. ¿Y en qué estilo podríamos incluir el Hospital de Santo Tomás? Pues el hospital es un caso que merece una explicación porque su estilo original pues era contemporáneo haría un perfecto conjunto con lo que iba a ser la catedral e incluso con los restos que quedaban de la mezquita, Aljama, porque era gótico mudéjar. Era un estilo híbrido, como todos los que hemos tenido en España por nuestra historia particular. Y sin embargo, ese edificio no tuvo una historia muy afortunada a través de los siglos, porque aun siendo uno de los últimos restos que quedaban de la etapa inmediatamente posterior a la conquista cristiana. Porque es del siglo XVI, este edificio, claro. Vamos a recordar, de 1505, ¿verdad? Claro, exacto. La fundación es de 1505, es del siglo, muy principio del siglo XVI. Desciende de la fundación benéfica del caballero don Diego García de Inestrosa, un caballero que entró a Málaga con los Reyes Católicos y que su legado, él no tenía hijos, no tenía descendiente directo, y lo que hizo fue dejar esta fundación benéfica para la ciudad con la condición de que se mantuviese esta función. Una función como de servicio, ¿no? Claro. Asistencial. Claro, porque contemos con que en aquella época quien no tenía dinero no existía. Y no existían estos derechos que nos ha costado tanto conseguir a lo largo de los siglos. Y entonces, bueno, para empezar, si no eras cristiano, ni siquiera podías ser un esclavo perfectamente, ¿no? Como ocurrió con toda la población musulmana. Y este hospital prestaba atención, digamos. Prestaba atención, claro. De forma caritativa. Exacto. Un poco para honrar la memoria de este señor y de sus descendientes, que tenían la obligación de honrarla. De hecho, el propio fundador está enterrado en la capilla, que ahora lo veremos. Todo esto es eso. Los Larios luego hicieron lo mismo en el siglo XIX, honrar la memoria de la familia haciendo un bien por los demás. Eso era algo muy propio de la época, ¿verdad? Claro. Las familias más pudientes. Claro, y de esa época y de todas, ¿no? Es algo que debemos agradecerle a esa mentalidad de la época, que bueno, otros se gastaban la herencia en construir un templo, pero ellos pues se dedicaron, aparte del templo, a que eso revirtiera a los demás. Y además me comentabas que bueno, se fundó a muy comienzos del siglo XVI,
pero tuvo una segunda fundación, ¿verdad? La historia Claro, le dio una vida complicada, ¿no?, a este edificio. Sí, por eso he dicho que merecía una explicación, ya que de aquel primitivo edificio de 1505, bueno, aquel edificio seguramente contendría en su interior restos incluso previos a la conquista de Málaga. Es un caso muy común hasta la llegada del siglo XIX, en que hubo aquí un boom inmobiliario exactamente igual que el que hemos vivido hasta hace muy pocos años, en el cual en aquellos derribos procedentes de la desamortización, de las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX, pues se encontraban restos de previos, incluso mudéjares, previos a la conquista. Y uno de los casos lo teníamos justo aquí detrás, que era el convento de Santa Clara, que lindaba con la fundación del Hospital de Santo Tomás, en el cual se encontraron armaduras mudéjares, ajimeces, yeserías, que muchas de ellas acabaron en el Museo de Bellas Artes. Bueno, hoy en día Arqueológico Bellas Artes, que esperemos que algún día, porque eso es otra vergüenza para esta ciudad, que esté embalado en un polígono. Que esté esperando, ¿no? Exacto, También. que lleve ya 20 años esperando. Pero bueno, hablando del... Retomando el tema del Hospital de Santo Tomás, es que tenemos tanto que reivindicar que se nos va el asunto, pero está bien, para eso, de eso se trata. Aterrizando ya en Santo Tomás, en el edificio en sí, pues llegamos a la Navidad del año 1884, hay un terremoto en la provincia que asola este edificio, lo deja en un estado que los arquitectos de la época no consideraron conveniente, se demuele, claro, las demoliciones de aquella época no eran las de ahora, afortunadamente, y entonces, pues en vez de medios mecánicos, como tenemos hoy, pues eso era prácticamente a mano. Y gracias a ese método de demolición se aprovechaba todo lo posible, y ellos pues entonces... Lo reutilizaban. Claro, reutilizaron por ejemplo una serie de elementos que ahora contaremos. Y el resto pues ellos, siguiendo el academicismo de la época, hicieron un edificio a tono con el conjunto, que ya iba siendo de su época, decimonónico, ya iban quedando pocas casas de siglos anteriores, y entonces elevaron la altura del edificio, le pusieron todo más regular, todo de una forma más regular, más académica. Fueron tan académicos que incluso el estilo lo hicieron más correcto que lo que había. Claro, porque ellos como si corrigieran. Ellos idealizaron, ellos hicieron aquí un poco pues el estándar del gótico mudéjar, y que bueno, claro, como sabemos, la arquitectura, la historia es viva, y no todo el gótico mudéjar de España era igual, ni toda la arquitectura gótica era, vamos. En la actualidad, después de todos estos acontecimientos históricos que me narras y todas estas transformaciones que ha sufrido el edificio, nos encontramos con un edificio, ¿cómo lo podríamos catalogar? Claro, era un edificio terminado en 1891, esta construcción o reconstrucción del hospital, pues duró eso un lapso de unos 20 años cortos, y pues lo catalogaríamos como un estilo, el periodo o la corriente del eclecticismo, es una escuela, llamémoslo así, que lo que hace es aprender de la historia y no quedarse con un estilo concreto de todo, no quedarse con un periodo de todo lo que ha ocurrido antes, sino con una mezcla de ellos. Es decir, es como lo que decía Cervantes acerca de los libros: no hay ningún libro tan malo del cual no podamos aprender algo. Y entonces ellos decían: no hay un estilo tan malo del cual no podamos aprovechar. Y entonces ellos... Se corresponde hoy día al adjetivo ecléctico de... Claro, el eclecticismo, que hoy en día está un poco denostado, ¿no?, por los historiadores del arte, incluso por los arquitectos. No queremos reconocer más allá de nuestros abuelos, ¿no? Ya es una cosa, pilla demasiado. Yo soy muy moderno y lo moderno es mío, ¿no? Pero bueno, bueno, pues ahora llegando al edificio, ¿no? Pues decía que ellos eran incluso más correctos que lo anterior,
porque el edificio tenía una portada, un arco escarzano, que es un, digamos, si la luz del arco es un círculo, pues ellos se quedaban, en vez de llegar al diámetro completo de la luz del arco, se quedaban un poquito antes, entonces tenía esos piquitos. Esa ¿no? característica. Claro, ¿no? era un arco escarzano y ellos, sin embargo, lo que pusieron fue un arco apuntado, que académicamente está como más relacionado con el gótico al que estamos acostumbrados, el gótico de Notre Dame y tal. Claro, nada que ver Claro. con quizá la época. Claro, porque el gótico al que nos estamos refiriendo es como el de Sagrario, un gótico flamígero ya, en España llamaríamos isabelino, estilo Reyes Católicos, ya con muchísimas formas más variadas que el estilo austero, llamémosle puro, aunque esa palabra es muy fea para una historia del arte, de Notre Dame o de Chartres, ¿no? Que era el gótico naciente de Francia. Hay 3 siglos por medio, claro. Desde el siglo XII-XI hasta el siglo XV, ya prácticamente XVI, en que se construye en que a Málaga llega el gótico, porque antes lo que teníamos era el hispano-musulmán. Podríamos hacer un repaso a esta fachada histórica por la que comentábamos que pasamos tantas veces y que no reparamos en ella, Nasser. Esta gran desconocida. Pues la fachada está estructurada de forma que en el centro tenemos un eje vertical central y a ambos lados quedan dos pabellones, que el de la izquierda correspondería a la capilla o iglesia, con la cripta debajo, y el de la derecha corresponde a distintos despachos, distintas dependencias de los descendientes de sangre de don Diego García de Hinestrosa. En el eje central que tenemos aquí, dividido de los otros dos con sus pequeñas pilastras, pues encontramos la portada, que como hemos dicho fue corregida por ese puntilliz, los arquitectos del siglo XIX que venían de una academia, entonces ellos lo adecuaron al arquetipo del gótico del siglo XIX. Entonces hicieron un triple abocinamiento de este arco apuntado y arriba colocaron en los alfices un fondo de azulejo. Ajá, sí, la verdad que... imitando los azulejos o el alicatado, que es su nombre verdadero, del estilo hispano-musulmán, con 2 escudos con fecha. Y esa fecha nos indica 1505, la fundación del hospital, 1889, el año en que se empiezan las obras. Ajá, en el que empiezan, evidentemente, claro. Terminaron bastante más tarde. Bueno, pocos años después, en 1891 se supone que ya estaban terminadas. Luego, arriba tenemos la reproducción del Ajimez original, que en realidad al comienzo, en el original, estaba a la altura eso estaba a pie de calle, pero en este nuevo proyecto, que por cierto era de Juan Nepomuceno Ávila, el arquitecto municipal de entonces, pues lo subió aquí a este pequeño eje vertical y también lo corrigió, según esta nueva tendencia decimonónica, claro, ¿no? Que me comentaba. Claro, lo adaptó al arquetipo del mudéjar. Y entonces la columnita que tiene en medio de este arco, estos son 2 arcos geminados, pues era toscana, es decir, era más bien renacentista, de un estilo clásico, grecorromano, y él lo cambió a un capitel cúbico nazarí. Es decir, que lo puso más de la parte del gótico mudéjar, pues lo dejó más mudéjar. O sea, estaba un poco más rememorando el origen, ¿no? Claro. Y arriba, pues el original está en el patio de la iglesia de San Agustín. Ajá, aquí lo tenemos poquísimos aquí cerquita. metros, claro. Y tenía una reja original, que no es esta que vemos. Sin embargo, la reja original está en el interior del edificio. Ajá. Lo sabemos por unas conferencias que ha organizado Torrevigía,
que hubo dos aquí en el Ateneo de Málaga, en la Plaza de Constitución, en las cuales don Antonio Romero, descendiente incluso de la familia de don Diego García de Nestrosa, pues habló primero, de la evolución de esta familia y segundo, de la evolución del propio hospital, porque corren parejo. Y entonces él nos enseñó fotos del interior. Nosotros, como hoy en día nadie tiene acceso al interior, es una de las desgracias de este edificio, pues no se puede conocer. Bueno, y según él, don Antonio Romero, la reja original está dentro del edificio. Ajá, o sea que ahí concluiríamos, bueno... Arriba quedan pues más adiciones de Juan Nepomuceno Ávila, del arquitecto, que siguen un poco, pues yo casi que veo incluso unas influencias ya de Art Nouveau, él utiliza el estilo o el repertorio ornamental que ellos consideraban del gótico mudéjar, pero lo estilizan de una forma aprovechando las técnicas contemporánea, como es la fundición del hierro, la fundición industrial, ya que aquí teníamos a los Heredia que se dedicaban a ello, y eso, incluso esa marquetería del arco, del balcón, pues a mí me recuerda ya casi al Art Nouveau, ¿no? El Art Nouveau también aprovechaba, a pesar de ese Nouveau, de ese apellido, aprovechaba, Gaudí no desperdiciaba ni un solo estilo anterior a él. Bueno, pasando ya a la izquierda, a la zona de la capilla, pues tenemos, en este eje central teníamos 3 niveles, pues tenemos solamente 2. Un zócalo sin vano. Ajá. Y arriba 3 arcos muy estilizados, apuntados, en los cuales por su interior ahí tendríamos las vidrieras de la capilla, y esta capilla por dentro pues tiene una gran ascensionalidad, tiene 2 coros, uno encima del otro, 2 coros altos, y al otro lado pues el altar mayor, y aquí justo debajo de los vanos tendríamos otra capilla y enfrente es decir, es una capilla cuadrangular. ¿Y pasando al otro lado? Pasando al otro lado pues tenemos las diferentes dependencias del hospital. No son dependencias de enfermos, porque la sala de los enfermos está dentro hay 5 patios incluso, todos muy asimétricos. Y esos patios, pues donde había mayor ventilación, pues ahí se situaban los enfermos. Aquí en el exterior lo que tenemos pues es diferentes despachos. El despacho del titular, del director, pues está en el Ajímez, y los de los diferentes herederos pues están aquí en estos 3 pisos que tenemos. Ajá, que podemos ver desde fuera, exacto, desde la fachada. Exacto, y luego todo coronado, todo el edificio por una cornisa y unos merlones o almenillas, que en el eje central, para remarcarlo, pues tiene un pico, ¿no? Ajá, está ahí apuntado. Sí. Bueno, pues después de un repaso histórico completo, gracias a Nasser, nos falta hablar con Daniel Barrero, arquitecto, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ti por invitarme. Es un placer siempre dar a conocer estos temas a los malagueños, ¿no? Es interesantísimo toda la historia de este edificio, y lo que quizá ahora nos preocupa a los malagueños es su estado actual. Como arquitecto, ¿cómo lo valorarías o cómo nos lo podrías definir? Bueno, pues este edificio yo creo que si hay que definirlo con una palabra es que es una joya por dentro. Tiene un valor incalculable. La pena es que no se puede entrar, es muy difícil acceder al edificio, entonces tuvimos la suerte de que hubo una conferencia la semana pasada o la anterior en el Ateneo, y se nos dio a conocer el interior. Se pusieron fotos del edificio, entonces dentro tiene 7 patios, es inmenso, se conserva casi en perfecto estado, salvo una parte que está, es verdad, muy degradada, pero por ejemplo la capilla, que es lo que da aquí la parte lateral, está conservada casi intacta, no se vio dañada en el terremoto del siglo XIX. Entonces se conserva la capilla, se conservan las galerías superiores, que era donde los pacientes podían asistir a misa. Uh-huh. Luego la parte donde estaban las camas de los pacientes están con las propias camas. ¿Hechas?
Sí, 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 están las camas allí tal cual. Prácticamente es que, no, de hecho es que fue así, se abandonó y se dejó todo intacto. ¿Y se abandonó hace cuánto? Se abandonó, perdió el uso a mediados de siglo y en el año 72 fue cuando se cerró ya definitivamente. Y ya desde entonces, bueno, ha sido todo el ir y venir del tema de la propiedad, de la cesión y al final ya pasó a la mano del obispado en el 2013. Y desde entonces no Claro. tiene ningún tipo de uso, está cerrado. Desde mediados de siglo es como una máquina del tiempo, ¿no? Se han quedado, están los periódicos de la época, están las salas de operaciones con el instrumental médico, está la casa del guarda, la casa de la conserje, el despacho del director, entonces está todo intacto, muy degradado, claro, muchas cosas se han caído, se han perdido algunos bienes, se han sacado algunos bienes sobre todo para protegerlo y luego, claro, en la falta de mantenimiento pues hay problemas de humedades en ciertas zonas que sería un poco lo más grave que tiene el edificio, pero ya te Ese es, digo, digamos, el riesgo principal que correría su conservación ahora. claro, es que no ha tenido mantenimiento en 50 años. Bueno, ha tenido algunas cosas sí se han hecho, es verdad, pero a nivel integral no se ha cometido una reforma o al menos una operación de rehabilitación. Y claro, el agua va entrando y va poco a poco comiéndose ciertas partes en los patios, que es lo que habría que acometer lo primero. Pero aparte de eso, ya te digo, hay partes que están pues sin tocar, en perfecto estado. Es ¿Y una eso joya. cuesta mucho dinero, Daniel, acometer una reforma de este tipo? En el estado en el que está, nosotros calculamos que no, porque está prácticamente, salvo algunas zonas, está bastante bien. Entonces sería simplemente hacer una operación de rehabilitación, que hay ejemplos suficientes, hay empresas, hay gente capaz de acometerlo, y yo creo que puede ser una intervención ejemplar en Málaga, que se rehabilite el edificio conservando la mayor parte de sus componentes sin, bueno, pues otro ejemplo que hemos visto que en el que se echa abajo el interior, en el que se echan abajo ciertas partes para hacer grandes volúmenes, yo qué sé, de salones de actos, de salas de exposiciones, que te rompen la tipología interior, ¿no? Aquí, en la medida de lo posible, si se pudiera buscar un uso compatible razonablemente con la tipología del edificio, es complicado, pero se puede conseguir. Lo que no se podría incluir sería pues eso, un uso a lo mejor de masas de visitantes, pero de pequeños grupos sí. Y sobre todo lo que es muy importante es darlo a conocer a la ciudadanía, que se permita el acceso. Si la gente lo conoce, la propia gente va a defender y va a pelear porque esta joya vuelva a Málaga. Si la gente no lo conoce, estamos dando pie a que se degrade, a que nadie sepa lo que hay. Vamos, nosotros mismos, si no hubiera sido por la conferencia, no sabíamos lo que había dentro, y eso da pie a que se hagan operaciones de que simplemente, aprovechando el desconocimiento de la gente, pues se eche abajo, por ejemplo. Entiendo. ¿Este Lógicamente, tipo de cosas son más o menos conscientes? claro, este edificio está protegido a nivel municipal y en principio no se pueden hacer operaciones, digamos, que dañen seriamente el interior, pero la ciudadanía tiene que estar pendiente de que esto sea así, porque si por el desconocimiento pues se puede llegar a estos casos. Hay muchos casos en Málaga en los que esto ha ocurrido, ¿no? Pero me comentas que tiene una protección. Sí, sí, tiene protección municipal. ¿Y en el planeamiento su suelo está...? En el subsuelo a nivel arqueológico no lo sé, pero a En nivel... el suelo me refiero como calificación urbanística. Sí, sí, bueno, yo entiendo que es equipamiento, por ser del obispado, por ser un uso asistencial, aunque ahora mismo ya veremos el uso que se le dé, pero en principio es equipamiento, que no pueden hacerse viviendas, por ejemplo, o un hotel, O eso sea, no. que en ese sentido está protegido. A nivel legal sí. Otra cosa es que se intente, no sería la primera vez que se cambia ese tipo de uso, justificándolo, sería legal, pero digamos que sería intolerable desde un punto de vista ciudadano que a este equipamiento se le cambie el uso para hacer un uso comercial o especulativo. Yo creo que no se va a dar el caso. No lo tememos en ningún caso. Yo creo que no, que el obispado es consciente y mucha gente implicada, el propio ayuntamiento es consciente del valor que tiene esto para la ciudad y creemos que se integrará en un uso sobre todo visitable al menos. Bueno, por lo menos hoy lo estamos conociendo. Desde luego, desde luego. Y ya es una suerte, porque si os fijáis, se puede ver como todos los turistas que pasan por aquí siempre miran hacia el sagrario. También tiene un poco la mala suerte de estar enfrente del sagrario, de la puerta. Entonces, claro, todo el mundo está pendiente nada más que de la puerta del sagrario, de la puerta del sagrario, y nadie mira y nadie fotografía el hospital. Somos un poco aquí los raros que estamos mirando, dando la espalda al sagrario, ¿no?, para mirar al hospital. Y tampoco está señalizado, no hay ninguna clase de explicación del edificio, salvo las placas, pero no hay nada por parte del ayuntamiento que explique qué es este edificio, cuando se construyó, un poco lo que ha contado mi compañero, ¿no?, la historia o el estado, no hay nada.
Entonces, si no es por vosotros, por la labor que estáis haciendo, esto pues sigue siendo un desconocido. Muy bonita la fachada, pero no se sabe nada más, ¿no? Bueno, pues para completar esta particular visita, ¿no?, al antiguo Hospital de Santo Tomás, esta particular visita, Jesús Palenzuela, arquitecto técnico, que no hemos podido entrar, pero bueno, esta visita por fuera. Es por fuera, tenemos algunas fotografías que hemos podido ver todo en las redes sociales y se ve, bueno, que aunque algún medio malagueño publicó que se habían hecho intervenciones de consolidación, etcétera, las fotografías son recientes y muestran otra cosa totalmente contraria. De hecho, hay una imagen que muestra una importante entrada de agua. Filtraciones, hay Sí, filtraciones. filtraciones. En una zona de uno de los patios hay una galería, entonces se ve que es una carpintería totalmente desvencijada, una cubierta de material moderno que no protege adecuadamente del agua. Pues eso es, estamos eliminando el techo, el sombrero, digamos, de la vivienda. Sabemos que las viviendas antiguas, los edificios antiguos, una vez que se le quita el sombrero, la degradación ya se acelera. Entonces, Sí, ¿verdad? Porque en cuanto entra el el agua... agua, eso es un agente de degradación rápido, ¿no? muy rápido, sí, muy potente. Y además de, discúlpame Jesús, del bien inmueble del que estamos hablando, también tenemos que hablar de que no solamente se degrada un bien inmueble, sino bienes muebles que hay en el interior. Es que también tenemos aquí un montón de bienes, ya sea pictóricos, incluso arqueológicos, archivos, que están en riesgo. De hecho, hay un problema. En el momento en que se hizo la cesión de este edificio a la iglesia, no se hizo un inventario, bueno, mandarían los cánones, ¿no?, de la buena práctica, hacer un inventario de qué es lo que hay ahí. Eso es patrimonio. Eso no está registrado por No está ningún... registrado. ¿Qué pasa? Que abren la puerta, si han entrado algún obrero para quitar algún andamio, poner, entra gente, sale gente y las cosas se extravían. No sabemos qué se extravía. Exactamente. Hay un poco de ocultismo, no se quiere, no sé por qué, no lo entendemos, porque no se abre y se hace un inventario, se registra qué es lo que hay y se tiene un control y algún responsable que responda de esos posibles extravíos, ¿no? Esa sería una de las, junto con la reparación de la cubierta, algo urgente, ¿verdad? Una de las necesidades urgentes de este edificio. Sería urgente intervenir para que no siga ese proceso de degradación por entrada de agua. Siempre, y hay que decir que esas intervenciones tienen que ser respetuosas con el edificio. Estamos hablando de un edificio antiguo, pues tenemos que intervenir. Pues, por ejemplo, si es una carpintería de madera, no vamos a poner una carpintería de aluminio. Tenemos que respetar todos los materiales y todas las técnicas. Eso por un lado. Y aparte, hacer un inventario y controlar qué es lo que tenemos dentro. Qué es lo que hay dentro de este edificio, que alberga bastante patrimonio. Esa es una de, bueno, dos de vuestras exigencias desde Torrevigía. Claro, eso lo tenemos muy claro. Nosotros nos dedicamos a velar y cuidar por el patrimonio, que se debería hacer algo quizá más por la administración. Bueno, pues nosotros lo tenemos claro, tenemos que protegerlo, es algo nuestro, aunque esté en manos de la Iglesia, tenemos que decir, es de todos los malagueños y tenemos que protegerlo. Tenemos claro que primero hay que adecentar y cuidar el edificio y también proteger eso, aunque no sea un bien inmueble, es patrimonio y muy importante además. En este caso tú también, ¿no? Como tu compañero reivindica la joya, ¿no?, de la que estamos hablando. Es que realmente tenemos aquí una joya en el centro de Málaga, aunque está un poco solapada por la catedral, pero bueno, yo creo que pueden ser le puede hacer muy buena compañía, ¿no? Está aquí al lado, si nos fijamos la fachada está gris, o sea, pasa totalmente desapercibida. Si con una buena limpieza, un buen adecentamiento, puede ser algo muy destacable. Entonces el turista ya incluso que se fijaría, se giraría para observar todos los detalles que puede tener este edificio. Pues fíjense qué cerca lo teníamos y que quizá
y permítanme que generalice que poco sabíamos de este edificio, de este antiguo hospital que forma parte de la historia de la ciudad, de nuestra ciudad, que queremos acercarle a través de estos programas, de estos Málaga de cerca. Yo no tenía ni idea de que había una armadura mudéjar, por ejemplo, en el interior de la capilla que hay a su vez dentro de este edificio. A mí me ha resultado muy interesante y yo les emplazo. Les voy a pedir que sigan viéndonos en un siguiente Málaga de cerca para reflexionar acerca de nuestra historia y sobre todo del estado de conservación en el que se encuentran parte de nuestro patrimonio y sobre todo conocerlo para intentar defenderlo.